Hola, ¿qué tal? Sí, Vale, Alexis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. bueno, no hay por qué. Bueno, confírmame por favor qué hora es en Alemania en este momento. Acá son las 21:10 exactamente. Son, creo que, 7 horas más que ahí. 7 horas más, exactamente. Bueno, antes de empezar con la entrevista, Alexis, quiero que nos cuentes en este momento cómo se está viviendo el tema del coronavirus. Esta ha sido una palabra que está de moda, que ha volcado todos los planes que tenían todas las personas a nivel mundial y queremos saber qué nos puedes comentar sobre la situación actual, cómo lo están viviendo en Alemania. Bueno, acá en realidad al principio tuvimos una buena etapa con poca cantidad de infectados, por lo menos en la ciudad donde yo estoy, más o menos en junio, julio, hubo casi 8 semanas que no hubo ningún infectado, pero ahora en agosto acá son las vacaciones y bueno, mucha gente viajó a lugares de riesgo y demás, y la verdad que los casos lamentablemente aumentaron, no demasiada cantidad, pero a nivel país hay más o menos entre 1000 y 1500 casos por día, cuando antes teníamos 150 por día más o menos. Acá hay como un protocolo que cuando los casos suben de un determinado nivel, o sea, más de 50 cada 100.000 habitantes, las medidas, digamos, se acrecentan, o sea, quiere decir que, por ejemplo, se restringen reuniones en la vía pública, o qué sé yo, por ejemplo, ahora restringieron la venta de alcohol después de las 10 de la noche para evitar reuniones. En cuanto a lo que es el trabajo de médico, la verdad es que se toman muchas precauciones, todos los pacientes asisten con barbijo, por ejemplo. Nosotros somos una especialidad quirúrgica y todos los pacientes que se van a operar son testeados previo a las operaciones, para asegurarse, bueno, que no estén infectados y contagien al personal y a otros pacientes. Acá en Alemania, hoy por hoy, los tests son gratuitos, o sea, una persona solamente ante la sospecha puede pedir ser testeada y lo cubre la obra social. Los tests son relativamente caros, salen algo de 100, 130 euros más o menos cada test, si uno lo quiere pagar voluntariamente, pero el sistema de salud por ahora lo está cubriendo, lo cual es muy bueno. Acá en Alemania se hacen alrededor de entre 500.000 y 700.000 test por semana, más o menos, aproximadamente. Así que, bueno, o sea, la realidad es que se vive con un poco de preocupación, cuidado, pero la realidad es que comparado por ahí con otros países, la cuarentena, digamos, o sea, digamos, no hay cuarentena de por sí, pero las medidas son bastante tranquilas, si no de alguna forma. Ok, ¿ya están abiertas las fronteras dentro de Europa? O sea, ¿se pueden mover entre países de espacio Schengen? En realidad sí y no. O sea, dentro de Europa hay lugares que se consideran de riesgo y otros que no, dependiendo del número de casos que haya. Por ejemplo, Francia hoy por hoy es un lugar de riesgo, España también, pero por ejemplo Italia, que en su momento fue el boom del coronavirus, ahora no es un lugar de riesgo, tiene menos infectados que Alemania hoy por hoy. Así que eso va cambiando semana a semana y en base a eso abre las fronteras o no. En realidad las fronteras están abiertas, lo que cambia es los tipos de cuarentenas que hay que hacer en cada país. Por ejemplo, si uno regresa de un lugar de riesgo, acá en Alemania, tiene que someterse al test, eso es obligatorio, y durante el tiempo que uno espera el resultado del test, tiene que quedarse en la casa, digamos, sin salir, y eso lo controlan bastante. Después, cuando el test da negativo, uno puede salir, si no, obviamente que tiene que permanecer más tiempo en la casa. Ok, ¿cuánto se están demorando los resultados de los tests? En realidad acá hay dos tipos de test. Están los test ultra rápidos, que el resultado está en 1 hora, 2 horas más o menos, y los test normales, que son los que se hacen de screening y de sondeo, duran más o menos 2, 3 días más o menos en promedio. ¿Sí? A veces un poquito más, y ha habido algunos problemas en su momento porque algunas personas que fueron testeadas después no recibieron el informe por 10 días, 12 días, entonces hubo bastante enojo por parte de algunas personas, obviamente porque el resultado no llegó muy tarde, pero en general tardan entre 2 y 3 días. Ok, vale, perfecto. Bueno, les quiero contar a las personas que están conectados que Alemania en este momento cuenta con un muy buen sistema de salud, es muy organizado, tiene gran capacidad de hospitales y equipos de última tecnología
pero se ha venido presentando algo y es que no tienen personal, no tienen médicos, no tienen enfermeros. En este momento, ¿tú cómo crees que esto beneficia a los médicos latinoamericanos? En realidad, es así lo que vos decís, lo que usted dice es correcto. Hay mucha falta de médicos, pero sobre todo de personal de enfermería, por ejemplo. Hay una gran falta. Y la realidad es que ha habido algunos beneficios en cuanto a flexibilización de algunos requerimientos para trabajar, por ejemplo, algunas pruebas de idioma y demás se ha flexibilizado un poco. Y después, bueno, la realidad es que lo que se vio antes de la pandemia, acá en Alemania había una gran debate, digamos, porque el sistema de salud es muy caro acá, se invierte mucho dinero, digamos, no es que viene de la nada, el Estado invierte muchísimo dinero y había gente por ahí un poco en contra, digamos, de gastar tanto dinero en el sistema de salud. La realidad es que los médicos acá ganan bien, pero también por una cuestión de que faltan médicos, los enfermeros ganan muy bien, comparado con otros países ganan, ¿verdad?, bien. Lo mismo las otras partes del sistema de salud. Lo que pasó es que, por ejemplo, el sistema de salud, las camas de terapia, por decir un número objetivo, normalmente están ocupadas un 40%. Y durante la pandemia, durante la peor época, que fue más o menos en marzo, abril, se llegaba a ocupar hasta el 60%. O sea, no estuvo ni cerca de llegar al colapso, digamos, o al número completo de camas o de respiradores disponibles. Así que la realidad es que yo creo que es dentro de lo malo, digamos, yo creo que es un buen indicio, digamos, de que un buen sistema de salud previene bastante, digamos, o ante una epidemia o una catástrofe como esta, tiene, digamos, espacio para responder, digamos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más sobre ti. Cuéntanos qué estudiaste en Argentina, de qué parte de Argentina eres y por qué decidiste irte a Alemania, por qué este país en particular. Bueno, en realidad yo nací en Perú y a los 6 meses más o menos, porque mis padres son de Argentina, me mudé a Argentina, yo estudié medicina en la Universidad de La Plata y después, desde el año 2011 al año 2015, hice la especialidad en neurocirugía en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, que es el hospital más grande que tiene el ejército en Argentina, tiene alrededor de 700 camas. Y bueno, después de ahí, por intermedio de un residente superior mío, hice en el año 2017 una especialización con un doctor que es argentino también, que trabaja acá cerca de Frankfurt, que es el doctor Rosenthal, que él es especialista en cirugía endoscópica de columna torácica nada más. La verdad que es algo sumamente específico, es el que más casos tiene operados en el mundo. Y bueno, tuve la suerte de hacer como una especie de fellow durante 3 meses, donde, bueno, obviamente que aprendí la técnica, ya había venido con un poco de nivel de alemán, pero muy básico en ese momento. La verdad que me gustó mucho el sistema de salud y para ciertas cirugías un poco complejas, la verdad que acá no tienen mucho reparo, digamos, o se pueden conseguir, digamos, los materiales, los elementos, por ahí instrumentales que son muy costosos, que se utilizan dentro del quirófano. Acá, digamos, están disponibles y por ahí en Argentina, digamos, está disponible la tecnología, pero por ahí en centros muy especializados o centros privados. Por ejemplo, en los hospitales públicos a veces cuesta bastante conseguir ese tipo de tecnología. Por eso, más que nada por una cuestión digamos, de desarrollo personal o especialización, fue por ahí que tomé más la decisión. Ok, ¿cuánto llevas en Alemania? Yo estoy acá en Alemania desde diciembre del año pasado, hace 9 meses. 9 meses, ok, bueno. Vamos a empezar primero con el tema del idioma. ¿Con qué nivel viajaste tú a Alemania? ¿Ya tenías conocimientos de alemán o llegaste en cero? Cuéntanos un poquito primero sobre eso. Sí, en realidad acá en Alemania, o sea, para ejercer uno como médico, primero tiene que presentar el nivel B2 de alemán, que es un nivel medianamente elevado, ¿sí? Cuesta alrededor de, en promedio, más o menos 2 años llegar a ese nivel de estudio cuando uno estudia desde otro país.
Y bueno, después de eso, para empezar a trabajar, acá piden una prueba que se llama Fachsprachenprüfung, es en alemán, pero es una prueba de idioma médico alemán, que es con orientación a C1, que ya es un nivel un poco más elevado. Esa prueba la toma la Cámara de Médicos y bueno, en mi caso yo la rendí en Múnich. Y bueno, recién con esa prueba es que, aún teniendo el contrato de trabajo, pude empezar a trabajar. Así que la realidad es que yo en realidad no tengo nada de familia alemana ni nada por el estilo. O sea, empecé a estudiar hace 3 años y medio, 4 más o menos. Así que sí, vine con un determinado nivel, pero porque es necesario para trabajar. Ok, vale, entonces, certificaste el alemán con el B2, presentaste examen y empezaste a prepararte para ese examen de terminología médica. Cuéntanos cómo fue esa preparación, ¿tomaste algún curso? ¿Cómo te preparaste para presentar ese examen? Bueno, en realidad, la verdad es que yo todo eso lo hice medio de una forma un poco independiente. Si bien el puesto de trabajo yo lo conseguí a través de un intermediario, digamos, que por ahí me consiguió el puesto de trabajo, pues la verdad no tuve la suerte por ahí de contar con empresas por ahí como ustedes que organizan por ahí las cosas un poco más, que la verdad que me parece súper valioso, porque por ahí uno en internet encuentra muchas cosas, pero después cuando uno llega dice, no, che, pero te faltó hacer esta traducción, o la traducción está mal hecha. O, por ejemplo, lo que dijo usted, a veces hace 2 años cuando yo vine, era un drama conseguir un chip de celular, un drama. Y la realidad es que por no tener la información de que, por ejemplo, acá se compra en el supermercado, un supermercado se llama Aldi, que te vende el chip gratis prácticamente, uno por no tener esa información, la verdad que se va a las compañías de teléfono y te cobran una fortuna, así que, y bueno, eso fue más o menos y después para prepararme para este curso, la realidad es que yo hice como dos cosas. Por un lado estudié desde Argentina para prepararme específicamente para la prueba de idioma médico, y después hice 3 semanas antes del examen, viajé para acá hacia Alemania y hice un pequeño curso de idioma C1 y de alemán médico en Frankfurt, porque la realidad es que es el único lugar donde había conseguido para hacerlo. Y bueno, después con una profesora particular también para practicar esa prueba en particular que es muy específica, digamos. Ok, cuéntanos sobre esa prueba, en qué consiste, cómo te sentiste, cuál fue el caso que te pusieron en ese examen. Bueno, la prueba de idioma médico alemán es una prueba bastante estructurada. Esa prueba se toma en cada uno de los Bundesland, en cada una de las provincias, pero todas son más o menos iguales. La prueba tiene 3 partes y es como lo que uno hace normalmente en el trabajo. O sea, la primera parte es una entrevista con un paciente, en general es un paciente simulado por un médico o por uno de los profesores que le está tomando a uno. La segunda parte es escribir una parte escrita, que uno tiene que escribir lo que uno entrevistó al paciente y cuál es la recomendación de tratamiento. Y la tercera parte uno tiene que presentar el paciente y recibe preguntas de los profesores. La realidad es que es una prueba orientada al idioma, por lo cual si uno comete algún error del punto de vista médico, la realidad es que son casos muy básicos. A mí, por ejemplo, me tocó un caso de infarto agudo de miocardio con los síntomas súper típicos de esa patología, pero la realidad es que lo que hace difícil es el idioma alemán. O sea, si una persona sabe hablar bien alemán, la prueba se pasa sin casi ninguna dificultad, por decirlo, o estudiando solamente los términos médicos. Ahora yo por ahí que venía como medio remando, decimos nosotros, lentamente con el idioma, la verdad que se me hizo bastante complicado. O sea, antes de la prueba, la verdad que, o sea, yo viajé acá y estudiaba todos los días, o sea, 12 horas por día, dormía y después seguía estudiando. Y la verdad es que en ese momento es una prueba, por lo menos eso varía por ahí, depende el Bundesland, el estado, pero en Bayern es una prueba bastante difícil, tiene una tasa de desaprobados de entre el 60 y 70%, o sea, es bastante, digamos, y igual uno la puede volver a rendir innumerable cantidad de veces, pero la realidad es que para mí personalmente fue una situación bastante estresante por ahí, porque yo por ahí ya tenía el contrato de trabajo, ya tenía todo organizado como para mudarme acá a Alemania, y la realidad es que si aprobaba la prueba, yo aprobé un 11 de noviembre y el
28 de noviembre ya estaba acá en Alemania de nuevo, con toda mi mudanza hecha, digamos, hasta ahora. Y si desaprobaba, la verdad es que tenía que esperar por lo menos 3 meses más o un poquito más. Y bueno, la realidad es que si hubiese desaprobado con todo el coronavirus hubiese sido imposible, la verdad. Pero bueno, eso es una casualidad en realidad. Pero la verdad es que es bastante estresante. O sea, dentro de todas las pruebas que he rendido en mi vida, creo que es una de las que no me voy a olvidar por el momento. Ok, vale, perfecto. ¿Se podría decir que para ese tipo de pruebas el idioma es lo más importante, más que conocimientos médicos, para esa prueba en particular? 100%, 100%. Es una prueba destinada al idioma, 100%. O sea, si uno comete un error médico, por ejemplo, por darte un ejemplo que fue lo que me pasó a mí, yo escribí la prueba fue un infarto de miocardio con todos los síntomas típicos, y en la parte escrita yo describí, o sea, escribí que el dolor se le iba para el lado derecho. Y la realidad es que después cuando el profesor, tipo, o sea, después de todo el examen, me dijeron, bueno, tuviste algunos errores, me dijeron, por ejemplo, pusiste que el dolor era para la derecha, y medio como que se me rieron, como diciendo, es obvio que es para el otro lado. Yo dije, bueno, por ahí tiene un situs inversus, y bueno, como que se rieron un poco, pero la realidad es un error súper grosero, pero no, eso, por ejemplo, no es tenido en cuenta. Igualmente, eh, la realidad es que uno trata, digamos, digamos, de preparar la prueba para no cometer ese tipo de errores, pero bueno, a veces con los nervios y demás es un poco más difícil, pero más allá de eso, en teoría, digamos, la prueba es de conocimientos del idioma médico, digamos, o sea, son todas frases o preguntas que se le hacen a los pacientes y no se sale de eso, digamos, es bastante estructurado y los casos que se presentan en cada Bundesland son siempre los mismos casos en general, o sea, no hay mucha variación, o sea que uno ya más o menos sabe lo que se espera y lo difícil, bueno, es por ahí preparar la parte del idioma, digamos. Ok. Los resultados de esta prueba, ¿cuánto tiempo se demoraron? ¿Al cuánto tiempo te dijeron si pasaste o no pasaste? No, eso es inmediato, eso es la prueba, o sea, te toman, después me envían a una sala de espera 5 minutos, que ellos deciden, digamos, y demás, y después te dicen los resultados, que es aprobado o desaprobado. No hay nota ni nada de eso. Ok. Bueno, después de esta prueba, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Después de esta prueba, uno puede empezar a trabajar acá con un permiso transitorio de trabajo, que se llama. Es un permiso que es limitado en tiempo y en espacio, quiere decir que dura como máximo 2 años. Hoy por hoy con el tema del coronavirus se ha prolongado un poco más, pero en general no se permiten mucho las prolongaciones de ese permiso. Durante esos 2 años uno puede trabajar solamente en un solo Bundesland, con un solo empleador, y después de ese periodo de tiempo o durante ese periodo de tiempo uno tiene que hacer la validación completa del título, que es lo que se llama aprobación, que es el título de médico definitivo que le permite a uno trabajar de forma indefinida en todos los Bundesland y en varios lugares al mismo tiempo si uno lo desea. Para esa prueba hay 2 caminos, digamos, un camino que es hacer una homologación directa que se llama, que uno tiene que enviar todos los papeles y demás traducidos y ellos deciden, digamos, si eso es revalidable o no, o si no, hay que rendir una prueba que sí es de conocimientos médicos, digamos, que se llama Kenntnisprüfung. Esa prueba ya es una prueba por ahí un poquito más compleja, así que yo todavía estoy en esa etapa de esperar a ver si mi título es homologable directamente o no, y si no, igual paralelamente estoy estudiando para esa prueba, que bueno, la verdad que llevo bastante tiempo prepararla, así que ya empecé. Bueno, entonces nos estabas comentando un poco sobre el tema de esa etapa en la que estás trabajando. Me llama mucho la atención porque es que con esa homologación parcial del título, tú ya empiezas a encaminarte en tu especialidad. Y eso es algo muy bueno. Sí, eso es bueno, pero igual ahí tengo que hacer una aclaración por ahí para los que están en proceso de venir, que por ahí son cosas que son un poquito, son de las cosas que por ahí a uno no le cuentan, por eso yo he tratado de hacer algunos videos de YouTube y demás como para informar un poco esto,
porque, por ejemplo, uno acá durante esta etapa con este permiso de trabajo, si bien uno trata, o por lo general consigue trabajo dentro de la especialidad de uno, porque es donde uno es más útil, digamos, para el sistema. Por otro lado, cuando uno después va a hacer la especialidad o homologar la especialidad, todo el tiempo que uno, o todos los procedimientos que uno hace durante este tiempo, hace 2, 3 años, no, o sea, no sirven más, o sea, no son reconocidos para hacer la especialidad. Es algo un poco medio controvertido, pero la realidad es que si uno lo ve del lado, ese es el lado negativo, digamos, el lado positivo es que, por ejemplo, si uno dice, listo, quiero ir a Alemania a trabajar y yo soy, no sé, yo por ejemplo, traumatólogo, pero justo conseguí una plaza de trabajo en clínica, qué sé yo, o en neurocirugía, o en algo que nada que ver con la especialidad, uno puede decir, bueno, listo, tomo ese trabajo, lo hago como puedo, digamos, o lo hago, digamos, con las limitaciones, pero, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, trabajos más de clínica y demás, que es lo que más se necesita en realidad. Y después, cuando uno obtiene la aprobación, después ese tiempo que uno hizo ahí, igual de todas maneras no cuenta para la especialidad, o sea que la realidad que no es tampoco que perdió tiempo. Entonces, por ahí en ese sentido, lo que yo a veces aconsejo es mejor por ahí a veces empezar a trabajar en algo que, en lo que uno encuentre, como para familiarizarse con el idioma, hablar y hablar y hablar todo el tiempo para aprender bien el idioma, que es lo más difícil. Y después, una vez que uno tiene el título homologado y demás, buscar algo un poco más cercano a lo que uno está acostumbrado a hacer y lo que a uno le gusta, digamos. Ese es mi consejo. Yo tuve la suerte grande de conseguir, digamos, un puesto de neurocirugía en un lugar que hacen columna, que es lo que yo siempre hice, digamos. O sea, la verdad es que el 95% de mis cirugías fueron siempre de columna, así que la verdad es que lo que siempre me gustó, pero la verdad que en ese sentido yo tuve mucha suerte en encontrar justo este centro. Pero la realidad es que yo en su momento estaba como dispuesto a hacer cualquier clase de tarea, digamos, porque eso yo por ahí lo tenía un poco en claro, digamos. Por ahí no es lo más conveniente al principio, igual en general, esto lo digo como un consejo, pero la realidad es que uno por la experiencia generalmente termina consiguiendo algo cercano a la especialidad, porque es donde uno es más útil, digamos. Uno, por ejemplo, uno cuando ya sabe la especialidad no le tienen que a uno estar explicando cómo se hace el procedimiento, cuáles son los criterios diagnósticos y demás. Entonces, para para el empleador que lo contrata a uno, también es mejor que uno tenga experiencia en ese campo y no que uno, si es neurocirujano, vaya a hacer ginecología, que bueno, que no es el campo de uno, entonces como que hay que enseñarle todo de nuevo a la persona. Igualmente, hay los médicos, por ejemplo, que vienen a hacer la especialidad acá, lo mismo, digamos, o sea, en general si uno no tiene una orientación, trata de buscar algo medio parecido, pero la idea es como tener un poco de terreno, digamos, o un poco de experiencia en el campo de la medicina, digamos, que es lo que más cuesta en realidad. Ok, bueno, en esta etapa del proceso, tú estás contratado por una clínica, un hospital, bueno, etcétera. Cuéntanos sobre tus horarios de trabajo y tu ingreso, ¿cuánto recibes de salario mensual? Bueno, sí, acá en Alemania los trabajos estos digamos, de Berufserlaubnis, digamos, se llama el permiso este transitorio de trabajo, están, digamos, como tabulados, digamos, en general, todos cobran lo mismo, obviamente con algunas excepciones que por ahora las voy a nombrar. Los trabajos son de 40 horas semanales con 30 días hábiles por año de vacaciones, más 5 días de congreso. Igual el mínimo legal de días de vacaciones son 25, o sea que puede que uno por ahí reciba 28 días, un poquito menos de 30. Y los días de formación de congreso también dependen de la clínica que uno lo contrate. Después, en cuanto a lo que uno percibe, digamos, el salario mensual, digamos, sin impuestos, es más o menos 4.500 euros, una cosa así, pero después en mano quedan más o menos 3.000 euros. Pero eso es algo también importante porque uno depende de la situación familiar de uno, es los ingresos que a uno le descuentan. Por ejemplo, si uno es casado, le descuentan menos que si uno es soltero, y si uno es casado con hijos, le descuentan menos que si uno es casado. Entonces, o sea, cuanto más grande es la familia, menos le descuentan a uno de impuestos, como una especie de beneficio familiar eso. Y después otra cosa que hay es que
Esos son los trabajos, ese es el valor que uno empieza, después eso va subiendo con los años, con la antigüedad, pero depende del lugar donde uno lo contraten. A veces los trabajos se llama full site, que es trabajo tiempo completo, y a veces hay trabajos tile site, que son trabajos tiempo parcial. Entonces hay veces que los médicos los contratan, por ejemplo, por el 50% o el 70% del salario y del tiempo también. O sea, uno, por ejemplo, 70% serían 30 horas por semana, o sea que uno trabajaría 4 días por semana, por ejemplo, o 3 días y medio, y obviamente cobra menos uno del sueldo. Eso ya depende de una decisión muy personal de uno, si con ese salario uno le alcanza para vivir. Generalmente si uno es soltero alcanza muy bien, por allá con una familia y demás los gastos son un poco mayores, pero en general con ese sueldo de inicio alcanza normal para vivir, para alquilar y demás, no hay problema con eso. Ok, bueno. Ese permiso es por 2 años. ¿Quiere decir que tú te tienes que esperar a los 2 años para presentar tu última prueba o tú la puedes presentar en el momento que desees, que te sientas preparado? En realidad, no, hay que presentarla antes de los 2 años. O sea, yo, por ejemplo, yo vine acá en diciembre y en marzo, febrero ya presenté los papeles, pero ellos mismos te recomiendan que uno no tarde mucho en presentarlos porque el proceso dura mucho tiempo. O sea, desde que uno presenta los papeles hasta que a uno le responden, más o menos pasa un año prácticamente, por temas burocráticos netamente. Y después de eso, entre que a uno le responden y le dan el termin, se llama, o sea, sería como la fecha de la prueba y demás, pasan otros 2, 3 meses. Entonces, la realidad es que es todo un proceso burocrático bastante lento. En general, dura en promedio entre un año y un año y medio, más o menos. O sea, no llega uno hasta el final del permiso de trabajo para rendir esa prueba, pero está más o menos cerca, por decirlo de alguna forma. Ok. Cuéntanos esa última prueba, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Ese es el Kennis-Prüfung. ¿En qué consiste ese examen? Claro, la Kennis-Prüfung es una prueba de conocimientos médicos, es una prueba orientada al área, digamos, de la clínica y la cirugía, o sea, clínica en general y cirugía de todas las especialidades quirúrgicas en general. O sea, no solamente cirugía general, sino también, por ejemplo, traumatología, neurocirugía, ginecología, pediatría, y eso no entra mucho en la prueba, pero también varía un poquito en cada estado. Y la característica de la prueba es una prueba de conocimientos médicos también similar a lo que uno hace en el día a día, pero es mucho más larga la prueba. O sea, no son 3 módulos de 20 minutos como la prueba de idiomas, sino que son, o sea, normalmente eso depende del estado, también a veces es con pacientes reales y a veces es con pacientes simulados. Uno tiene que revisar al paciente, analizarlo, pedirle estudios, revisarlo, hablo con el paciente, qué es lo que le pasó. Después de eso, uno tiene acceso a la historia clínica, que puede ser real o inventada, depende de qué tipo de paciente sea. Y después de eso, uno tiene como una tiene una mesa con, en general son médicos, 3, 4 médicos de diferentes especialidades, y uno, bueno, recibe preguntas del paciente o en general, digamos, de otros temas de la medicina, digamos. Es una prueba que la realidad es que el idioma es como que en general los que rinden lo tienen un poco afianzado, porque la mayoría ya están trabajando, pero el tema de los conocimientos médicos son bastante amplios, o sea, la realidad es que hay que estudiar bastantes temas muy variados, no tan en profundidad, pero hay que saberlos, y en alemán, que es la parte difícil. En general no son temas muy difíciles, pero sí, por ahí cuando uno, por ejemplo, tiene que explicar, qué sé yo, electrocardiograma en alemán, es como que con los términos se hace un poquito más difícil. O sea, no es que te hacen una pregunta de algo que sea imposible responder, pero por ahí si uno tiene que explicar, qué sé yo, un ataque de arritmia o algo normal, explicarlo en alemán no es tan fácil. Claro, ahí viene lo complejo, ¿no? Porque bueno, los conocimientos se tienen, pasémoslo al idioma alemán. Claro, exactamente. El idioma es difícil, pero igual en teoría esa prueba es más destinada a los conocimientos. O sea, si uno, digamos, o sea, en teoría los errores de idioma, obviamente que si uno se deja entender, en teoría no
no entran en la evaluación, pero es una evaluación muy global y subjetiva, o sea que no te podría decir que es un buen consejo no saber bien alemán, digamos, para la prueba. Ok, bueno. ¿Los resultados de esa prueba son ese mismo día también o cuánto se pueden Y eso demorar? sí, en general es en el mismo día, sí, sí, Ese mismo día. es igual que la otra, en general sí es en el mismo día. Sí. Ok. Al presentar esta prueba quiere decir que el título quedó homologado en su totalidad, o sea, ya tienes tu licencia en ese momento. Claro. ¿Continúas trabajando en lo que vienes haciendo durante la homologación o qué pasa ahí en ese caso? No, lo que pasa es que la realidad es que en general el proceso, o sea, uno rinde la prueba, el resultado se lo dan en el momento, o sea, es aprobado o desaprobado, y después de eso, o sea, uno en realidad recibe ¿cómo decirle? El título sería, digamos, o el certificado legal, en realidad a los 15, 20 días, más o menos, dependiendo de la región, y ya uno con eso puede, digamos, renovar su contrato de trabajo, seguir en el mismo lugar, o simplemente mudarse a otro lugar a conseguir. La realidad es que teniendo la aprobación, uno ahí depende de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere, digamos, revalidar el título de especialista y demás, empieza como otro proceso que uno tiene que presentar toda su experiencia como especialista, los títulos y demás, para intentar esa homologación que muchas veces se hace en forma total o parcial, eso depende, y después de ahí ellos le dicen, bueno, tienen que hacer un año más, 2 años más cirugías de esto, de lo otro, y depende de eso es donde uno por ahí le convenga seguir trabajando, digamos. Ok, vale, entonces, sigues con tu residencia, la culminas y ¿quién te evalúa, quién te titula a ti como especialista? En realidad, el que titula uno de especialista es la Cámara de Médicos, digamos. Eso depende, cada etapa de este proceso tiene diferentes responsables, por decirlo de una forma. En general están todos más o menos interconectados, pero para lo que es el permiso de trabajo, o sea, el gobierno es el responsable de otorgarlo, el gobierno de cada Bundesland, pero por ejemplo la prueba de idioma médico alemán la toma la Cámara de Médicos. Después, para lo que es la aprobación, digamos, el responsable de darla es el gobierno, pero hay un sector especial que es el que se encarga de esas pruebas, digamos, de las pruebas de las que incluso se llama que es la prueba para obtener la aprobación. Y eso depende, el lugar a veces son médicos que están trabajando en un hospital y se toman en el hospital, digamos, con pacientes y todo, y en otros lugares son con universidades o institutos que se dedican a tomar esa prueba nada más, o sea, tienen los actores, digamos, que simulan los pacientes, los aparatos, o sea, los supuestos aparatos, digamos, los estudios que, porque por ejemplo uno está con el paciente y dice, yo le pediría un electrocardiograma, bueno, acá está. Entonces ya le dan a uno un papel con electrocardiograma como si uno se lo hubiese hecho, digamos, o un laboratorio, o una ecografía, o algo por el estilo. Y bueno, y después de eso, sí, en realidad es como que siempre son la Cámara de Médicos o el gobierno el responsable de esa parte. ¿Sí? Ok, bueno. Eh, Cuéntanos un poquito cómo es el trato de un médico latino en Alemania. Claramente, pues no vamos a pasar nunca por europeos, el médico, o bueno, los latinos tenemos nuestra particularidad física. ¿Tú has sentido algún tipo de discriminación, rechazo, algo de racismo? Mira que esa es una pregunta muy común en los médicos, no solamente por colegas, sino también en trato con los pacientes. Sí, no, la realidad es que no. O sea, en general, yo personalmente nunca he sentido ninguna tipo de discriminación de por sí. Obviamente que uno por ahí cuando al principio tiene dificultades con el idioma y demás, a veces se hacen situaciones un poco tensas, por decirlo de una forma, pero de ninguna manera de una forma irrespetuosa ni nada por el estilo. Eh, yo personalmente también trabajo en una praxis, digamos que es como un policonsultorio privado, donde la realidad es que el ambiente de trabajo es muy extendido y de muy buena onda, digamos. Por ahí en los hospitales, que hay mucha más cantidad de médicos, cantidad de residentes, un montón de enfermeros que uno no conoce, por ahí a veces la situación como en cualquier hospital del mundo, o sea, no es nada diferente
a lo que por ahí yo pasé en Argentina, las situaciones son por ahí un poco más tensas. Pero discriminación no, por un lado porque está completamente prohibido acá y está muy sancionable, digamos, y muy mal visto. Y por otro lado, en general, a uno lo contratan, digamos, porque lo necesitan, y en general en los médicos o en los profesionales está digamos, en la idea de ellos es que uno aprenda y que les trabaje y que les sirva a ellos, digamos. O sea, de ninguna manera tratan a uno digamos, de expulsarlo del sistema, digamos. O sea, no es la idea, creo, del sistema médico, y tampoco les serviría, porque para ellos eso es algo por ahí muy importante, que uno cuando está del otro lado lo siente como al revés, pero o sea, la realidad es que cuando una empresa de acá o un hospital o alguien contrata un médico, por ejemplo, no sé, de Argentina o de Colombia, la idea de ellos es que el médico se quede acá, digamos, o el enfermero, no es que se vuelva a su país. O sea, si a ellos, por ejemplo, si vienen médicos hacia acá y después se vuelven, o enfermeros, para ellos es un fracaso y una pérdida de tiempo, digamos, o de una inversión que no se concretó, digamos, porque es una mano de obra que invirtieron tiempo, dinero en formarla y después se volvió a su país. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, acá, por ejemplo, a veces han contratado pool de enfermeros, por ejemplo, de España, que por una cuestión de distancia, por ejemplo, yo ahora volver a Argentina por la pandemia, bueno, es medio imposible, pero en general es como uno es como que hace una especie de desarraigo, listo, dice, chao, me voy, dejé todo y estoy acá. En cambio, por ahí yo creo que la gente de España, bueno, obviamente que no es mi caso, pero es como que no están tan lejos, o sea, están a 1 hora de vuelo, 2 horas, los vuelos son muy económicos, viajan muy seguido, y es como que de una forma u otra no terminan de hacer ese desarraigo, ese duelo, digamos, y al final se terminan volviendo. Entonces ha pasado que han traído, no sé, 20, 30 enfermeros y ha quedado 1 o 2 acá. Por esto se volvieron pero no porque les haya ido mal, sino más que nada por extrañar el lugar, o por ahí en España también pueden trabajar tranquilos y no le ven el sentido de estar lejos de la familia, y bueno, se vuelven. Entonces, en general, la realidad es que no es que a uno lo tratan de, digamos, de desplazar, digamos. En general hay buena onda y tratan, digamos, digamos, de que uno esté incentivado, trabaje, se forme. Por eso es que uno, por ejemplo, tiene esos 5 días de formación profesional. Yo, por ejemplo, ya durante este tiempo, a pesar, digamos, de la pandemia, he hecho algunos cursos y demás, que, digamos, obviamente por motus propio, pero siempre, nunca me dijeron, no, che, mira, mejor hacerlo más adelante y quedarte trabajando, sino que la verdad que siempre me dieron una mano para eso. Ok, bueno, hablemos un poquito sobre el país. ¿Qué tal te ha parecido Alemania? ¿Cómo nos puedes describir el destino? Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero la realidad es que, o sea, yo estoy muy conforme. O sea, hay cosas buenas y cosas malas, como en todos lados. Eh, yo vine en invierno, que es lo que muchos se les tiene miedo. La verdad que el último invierno, por una cuestión creo que del cambio climático, fue bastante bueno, digamos, por decirlo. Las temperaturas mínimas fueron de 0 grados, -1 grado, cuando hace 10, 12 años atrás hacía -10 grados, por ejemplo. Eh, por ahí un poco chocante cuando uno llega al tema de la luz, que es por ahí lo que a uno por ahí, o sea, porque uno entra a trabajar a las 8 de la mañana de noche y sale a trabajar a las 5 de la tarde de noche de nuevo. Entonces es como que un poco impactante eso. Yo sinceramente no lo noté muy difícil, pero hay gente que realmente se deprime mucho, le pega mucho, pero la realidad es que yo, por ejemplo, vine en diciembre acá está toda la Navidad, hacen un montón de fiestas por Navidad y demás, y la realidad es que es muy bonito, muy lindo de ver y demás, y qué sé yo, como es la primera vez, por ahí me parece un poco más divertido. Y después también en invierno acá hay muchas cuestiones, digamos, de deportes de invierno y demás, que la verdad que también es muy lindo, que uno, por lo menos yo en Argentina, en Buenos Aires, es un poco más lejos, hay que ir hasta Bariloche, que son 1000 kilómetros, entonces, o sea, eso es lindo. Después en verano hace calor, como ahora estamos en verano acá, hace bastante calor. Después otras cosas de la sociedad, la verdad es que es todo muy predecible.
y la realidad es que uno a veces cuesta acostumbrarse a que todo funcione bien, digamos. Es como que uno ya va a poner una moneda en el parquímetro y uno espera que, que no funcione y funciona siempre, digamos. O, qué sé yo, uno recibe el recibo de sueldo y en Argentina por lo menos todos los meses no cambian el valor. Y acá es como que decís, a ver qué pasa, y siempre lo mismo, o sea, porque siempre el mismo sueldo, o sea, no es que un mes cobra uno menos o más, sino que siempre es predecible, los impuestos son siempre iguales. Eh, y después la realidad es que las otras cosas, la gente acá en general, o por ahí es mi experiencia, la de algunos otros compañeros, generalmente los alemanes son muy predispuestos para uno, cuando uno más o menos ya está en algún tipo de confianza con o vecinos y demás, en general a uno le ayudan bastante con ciertas cosas porque hay ciertos trámites o cosas que uno tiene que hacer acá, que por ahí si no tiene alguien que sea del lugar o que le hable por uno, digamos, o explique una situación, es difícil, digamos, por comunicarlo con un alemán un poco básico, digamos. Por eso yo creo que es ese tipo, digamos, de ayudas y demás que por ahí a veces ustedes brindan, digamos, creo que es muy importante, digamos, porque a veces hay cosas que son una pavada, pero que si uno no las comunica correctamente, después por ahí le cobran o más impuestos o uno tiene que estar renegando o se ve en una dificultad por algo que con una llamada telefónica se soluciona, digamos. Pero en general o sea, mi impresión es muy buena, digamos. Yo la verdad que, pero como todo, digamos, a veces hay buenas experiencias y malas experiencias y por ahí a veces uno se choca con gente que por ahí no es predispuesta o es muy fría o por ahí no está muy dispuesta a ayudar con alguien, pero en general no suele ser el caso, digamos. Ok, bueno, muchísimas gracias Alexis por enriquecernos con tu experiencia y quiero hacerte una última pregunta antes de pasar a las preguntas que nos envían las personas que están conectadas y quiero saber cuáles son tus planes a futuro en Alemania. Bueno, en realidad, a futuro, la realidad es, el objetivo siguiente es tratar de, bueno, conseguir la reválida del título, digamos que es el próximo escalón. Bueno, después de ahí, obviamente que me gustaría revalidar la especialidad. Eh, yo en Argentina soy neurocirujano desde el año 2015, o sea, tengo 5 años de experiencia de especialista, lo cual yo creo que, bueno, eso pesa un poco el momento de la reválida. Eh, y nada, yo la verdad que en el lugar donde estoy trabajando me siento muy a gusto, el trato es muy bueno, las posibilidades de desarrollo, digamos, son muy buenas también. Eh, tenemos muchos casos, se hacen cirugías muy simples y complejas también. Hay mucha innovación en técnicas nuevas. De hecho, la semana pasada hice un curso en Düsseldorf de una cirugía especial que es de articulación sacroiliaca, que la verdad que es algo, no es nuevo, pero digamos son técnicas que se están usando cada día más, o cirugías endoscópicas de columna. Entonces las posibilidades de uno de hacer algo más especializado siempre es muy atractivo porque uno no se queda siempre en lo mismo que está haciendo. Así que la verdad que me gustaría mucho permanecer acá donde estoy, pero por ahí poder hacer las cosas de forma un poco más independiente. Ok, perfecto. Bueno, Alexis, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos contar contigo para unas próximas ocasiones y de esta manera que nos sigas enriqueciendo con tu experiencia. Vamos Bueno, a continuar con las preguntas de nuestros asistentes, ¿te parece? sí. Entonces, mira, Pablo Villota nos pregunta, creo que habla por él, es médico de 56 años, ¿puedo entrar en el programa? ¿Hay algún límite de edad, Alexis? No, no, en realidad no hay límite de edad. Hay médicos, sí, de 50 y pico de años que he conocido que han venido. No, límite de edad de por sí no hay. Acá en Alemania la edad límite de trabajo de forma contratada son 65 años, o sea, la edad jubilatoria, pero igualmente después de la edad jubilatoria, como por ahí, no sé en Colombia cómo es, pero en Argentina uno puede seguir trabajando de forma independiente, digamos, como si fuese de forma privada. Acá los médicos siempre trabajan, o sea, los médicos que tienen su consultorio privado, en realidad no es privado porque la gente paga privado, sino porque
porque digamos, es propio, digamos, y, o sea, no depende uno de un hospital, pero siempre son a través de la seguridad social de acá de Alemania. Y en general, sí, las posibilidades eso no hay problema. Sí, por ahí cuando uno, eso es una cuestión lógica de experiencia personal, cuando uno por ahí más grande tienen por ahí más compromisos familiares, cuesta más el desarraigo, y acostumbrarse por ahí a nuevos ritmos de trabajo, por ahí cuesta un poco más, pero si uno está dispuesto a hacerlo, no es para nada una limitante la edad, es más una cuestión de ponerle ganas en el estudio, más que nada. Ok, bueno. Andrés Tixe nos dice, buenas tardes, saludos desde Ecuador, soy médico general en mi país. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aplicar a un trabajo en Alemania, aparte de obtener el nivel requerido del idioma? En realidad, ningún paso, digamos, o sea, una vez que uno tiene el nivel de idioma, o no, uno puede aplicar un trabajo, digamos, o sea, eso es una cuestión solamente a través de alguna empresa o a través en Alemania hay una página que se llama Erste Blatt. Erste significa médicos, Blatt significa hoja, como la página de médicos, que ahí se publican todos los anuncios de médicos que hay 1.000.000. La realidad es que si bien hay 1.000.000 de ofertas de trabajo, cuando uno por ahí se presenta, eso yo ya lo hice en su momento, por ejemplo con un nivel B1, el empleador sabe que a uno le falta un año todavía o un año y medio para poder empezar a trabajar. Entonces la realidad es que es difícil conseguir un trabajo o que uno le ofrezcan un trabajo, una entrevista laboral con un nivel menor a un nivel B2. Una vez que uno tiene el nivel B2, debería, digamos, buscar un trabajo, y eso uno lo puede hacer de forma independiente o a través de algún intermediario. Eso por ahí varía mucho en cada caso. En general, lo que uno pasa es que por ahí y lo otro que pasa que por ahí es un poquito complejo, digamos, es que uno envía una solicitud, digamos, de trabajo, y por ahí el trabajo necesita tener la aprobación para usarlo, para postularse. Entonces ya no entraría dentro de eso. Entonces uno por ahí a veces hay que llamar por teléfono, explicar la situación, y por ahí, bueno, a veces en alemán es un poquito complicado, pero no, en realidad uno que digamos que puede buscar el trabajo en cualquier momento, eso no hay problema. Depende del lugar y depende de lo que uno busque. Por ahí si uno justo tiene una especialidad o justo tiene algún contacto y le dice, bueno, che, mira, el contrato de trabajo no es algo complicado de conseguir. Lo difícil es conseguir los papeles para poder trabajar, digamos. ¿Sí? Ok, bueno. Catherine Ortiz nos pregunta, si se tienen hijos o familia que deseen llevar en un futuro, ¿les ayudaría los trámites de los estudios? O sea, ¿tú has visto de pronto, no sé si es tu caso también, que viajen en familia, que lleven hijos, que lleven pareja? En mi caso yo soy casado, no tengo hijos, pero me vine con mi perro de Argentina. Así que bueno, pero tengo conocidos que han venido con hijos. La realidad es que, o sea, no es para nada imposible. Acá hay muchos extranjeros de todas partes del mundo, y las escuelas y demás están muy orientadas, digamos, o sea, están acostumbradas a trabajar con chicos que vienen con bajo nivel de alemán o ninguno, y hay un montón de programas para eso integrarlo. En general, los chicos aprenden muy rápido el idioma, y los amigos, por lo menos que tengo, que han venido con chicos, se han integrado súper rápido. No es una dificultad, por otro lado es una ventaja porque uno paga menos impuestos. Acá las familias, las personas que tienen hijos reciben creo que 300 euros por mes o 250 solamente por tener los hijos. Entonces la verdad que tiene algún tipo de ayuda en ese sentido, pero no es para nada una dificultad. Ok, bueno. Paola Guzmán nos hace 3 preguntas. Voy a modificarlas un poco para que nos quede clara a todos. La primera, ¿cuánto cuesta hacer una especialización médica en Alemania? No, en realidad no cuesta nada. O sea, es un trabajo y uno recibe un dinero por hacerlo, digamos. El dinero que recibe es esos valores más o menos que dije, eso está tabulado, es más o menos en bruto entre 4.500, entre 4.000 y 5.000 euros por mes, o sea, menos los impuestos, lo que había dicho más o menos quedan entre 2.500 y 3.000 euros.
y cada año recibe más o menos 180 euros más cada año por la antigüedad. Después, si uno hace guardias, por ejemplo, yo en mi caso no hago guardias, pero hay lugares que hacen guardias, a veces reciben un poquito más, no es tampoco mucho, pero por ahí 100, 200 euros por guardia extra que uno hace, entonces por ahí al final del mes es un poquito más, pero no tiene costos, digamos, o sea, es un trabajo remunerado, digamos. Ok, o sea que digamos que se podría decir que el hacer una residencia en Alemania no se considera estudio, se consideraría trabajo. Quiere decir que no pagas por ser residente, por hacer especialidad. A ti te van a pagar por estudiar. Claro, sí, exactamente. Acá en Alemania, no, o por lo menos yo no es lo que se suele hacer, de hacer tipo posgrados pagos. Por ejemplo, en Argentina, uno tiene la opción de hacer la residencia en un hospital público o privado y uno cobra también por hacerla. Por ahí obviamente los sueldos no son muy altos y la carga de trabajo es alta, eh, pero hay universidades privadas que uno paga mensualmente y puede hacer un posgrado, por ejemplo, que es otra cosa que es diferente a una especialización. Mm. Acá en Alemania sí hay másters o para hacer maestrías en otras cosas, o en medicina, por ejemplo, para hacer doctorados, y en esos casos a veces uno cobra muy poquito o nada, pero ya no es un trabajo, es hacer un doctorado, es otra cosa diferente. Generalmente eso entra dentro de un esquema de becas, que son becas de investigación, pero eso ya, la verdad que no conozco mucho ese tema, pero va por otro lado, o sea, no es el camino normal. Generalmente uno se maneja más en inglés que en alemán, tiene otras características, digamos. Ok, bueno. Aquí nos mandan una pregunta y la vamos a dividir en dos. La primera nos dice, ¿cuál es el modo de vida de un médico en Alemania? O sea, ¿cuál es el valor de la canasta básica de un trabajador en Alemania? Costo de alojamiento, de transporte, de alimentación. Bueno, una pregunta muy compleja, puede depender también mucho uno del nivel de vida que quiera tener, digamos, o de la familia que tenga, y también depende mucho de la ciudad en la que uno esté. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si uno está en una ciudad chica, como estoy yo, por ejemplo, en general los costos de vida son menores, y si uno está en una ciudad grande, como por ejemplo Berlín, Múnich, Múnich, por ejemplo, la segunda ciudad del mundo con mejor calidad de vida, y te lo hacen saber con los precios, digamos, de los alojamientos y demás. El metro cuadrado es muy caro, pero en general, por decirle de alguna forma, un alquiler para una familia, por ejemplo, de 2 personas, de entre 80 y 100 metros cuadrados, más o menos, acá en la ciudad que yo estoy, ronda entre 700 y 800 euros por mes, y después de alimentación, ponerle que 2 personas gasten 400 euros más, y después de todo el resto de los impuestos y demás, póngale 400 euros más entre internet, qué sé yo, luz, algunos gastos varios, estaríamos hablando de más o menos 1.500, 1.700 euros, para un salario como mínimo de 2.500, 3.000 euros más o menos. O sea, en general queda un resto, digamos, de ahorro, o digamos, para uno gastarlo en ropa, Okay. pero eso más o menos, después depende uno mucho de las actividades que uno haga y demás, bueno, ya es una cuestión muy personal, digamos, pero básico, lo que es alojamiento y comida, más o menos rondan esos valores. Igual, si quieren saber esto un poco más en detalle, hay un montón de páginas de alquileres en internet, depende de la ciudad, que por ahí para que vean, pero por ejemplo, si uno alquila una viviendas chicas que tienen como una habitación y un baño, que es como una especie de monoambiente, por ahí sale, no sé, 400 euros, 500 más o menos por mes, ya si uno es una persona sola, por ejemplo. Y lo mismo las comidas, depende también uno, que si uno se lo pasa comiendo carne que es cara acá, bueno, eso es otro precio, pero en general es aceptable, digamos, no es algo muy caro. Ok, bueno. Y la segunda pregunta es, si se quedan a vivir y a trabajar en Alemania, ¿acceden a una jubilación siendo extranjeros? Sí, sí acceden a una jubilación, pero hay un tiempo mínimo de aportes. Creo que es alrededor no estoy seguro ahora, es entre 25 y 30 años. Igualmente, si reciben una jubilación, que los médicos reciben la jubilación a través de, uno eso puede optar, es opcional, pero generalmente le recomiendan a uno que uno
como que derive sus aportes a la caja de médicos, digamos que es la de la Cámara de Médicos, que en general son los que mejor jubilación tienen, digamos. Y después generalmente los médicos, la realidad es que cuando ya están establecidos y ganan un poco más, o bastante más, generalmente tienen seguros privados, digamos, o sea que uno paga mucho más por mes a un banco, por ejemplo, y después uno cuando se jubila recibe también más dinero, pero eso ya es algo privado aparte. Pero de lo que es solamente estatal del trabajo, sí. Sí. Ok, bueno. Y nuestra última pregunta la hace Jonathan Tixi, nos dice, ¿un médico general extranjero puede entrar a un programa de especialidad en Alemania mientras realiza la convalidación del título o debe ser posterior a los 2 años? No, eso lo habíamos dicho antes, es posterior a los 2 años. Eso lamentablemente hace 2, 3 años cambió. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, obviamente, porque no me beneficia, pero nunca entendí bien, o sea, cuál es el beneficio de eso, digamos. Yo creo que en general es una ley, es una política, en realidad, como todas las políticas de Estado, que está destinado a que se cubran las plazas de médicos generales, digamos. O sea, que los médicos durante ese proceso de Berufserlaubnis, digamos, ocupen o realicen los trabajos más generales, que es donde faltan más médicos. Después especialistas en general, igual los especialistas faltan también, porque uno cuando pide turno para un especialista a veces son largos los turnos porque hay poca cantidad de espacio y de turnos, pero en general los especialistas también se necesitan, pero yo creo que es una política más destinada a eso, pero lamentablemente no se reconoce y uno tiene que estar después de eso porque es así, digamos, o sea, lo que uno hace, digamos, no se lo convalidan lamentablemente. Ok, perfecto. ¿Cuánto podríamos decir que se demora, después de certificar el idioma, cuánto podríamos decir que se demora toda la homologación? ¿1 año y medio, más o menos? No, en realidad, eh, a ver, desde que uno, en realidad, o sea, depende mucho la suerte, digamos, de uno, pero en general los tiempos básicos son, o sea, una vez que uno tiene el nivel B2 de alemán, en general lo recomendable, lo que yo por lo menos recomiendo, es conseguir una plaza de trabajo, digamos, no ir a venir a Alemania. Eso depende, es una decisión muy personal también de uno, del resto económico que uno tenga o, digamos, cuáles son sus sponsors, digamos, pero la realidad es que si uno más o menos es un médico común, digamos, recién recibido, yo recomiendo siempre que uno venga acá con una plaza de trabajo, no venir porque por ejemplo yo tengo amigos que han venido, han intentado conseguir plaza de trabajo, qué sé yo, por una cuestión u otra se atrasaron un poco, después por ejemplo les agarró la pandemia del coronavirus, está todo muy frenado, o sea, ahora por ahí los puestos, ahora se está activando de nuevo, pero hubo 4 o 5 meses que estuvo todo frenado, digamos, o sea, las praxis, o sea, los hospitales chicos, algunos pusieron empleados en trabajos pasivos, se llaman acá, que es como menos porque la realidad es que había menos pacientes, porque los pacientes tenían miedo y no iban a atenderse, y bueno, no generan tampoco ingresos. Entonces, la realidad es que si por esas cuestiones u otras cuestiones de la vida a uno se le atrasa el proceso, uno por ahí tiene que permanecer acá, no sé, 6 meses, 8 meses, 10 meses sin trabajar, sin percibir ingresos, y bueno, tiene su costo, digamos. Por eso es que yo recomiendo siempre venir con trabajo. Ahora, en general los tiempos, o sea, desde uno tiene el certificado B2 hasta que consiga una plaza de trabajo es muy variable, pero más o menos 4 o 6 meses entre una cosa y otra. Y después, una vez que uno dice, listo, yo quiero ir a este Bundesland porque ahí conseguí el trabajo, uno para que le den el término para la prueba de idioma médico son 2 o 3 meses más, y después, una vez que uno empieza a trabajar, de ahí son aproximadamente un año y medio, pero uno ya trabajando acá, digamos, o sea, ese es el tiempo. O sea que en total son, o sea, desde que uno tiene el B2, podemos decir en total, o sea, más o menos un año hasta estar acá trabajando, y después un año y medio más hasta tener el título 100% homologado, ¿sí? Ok, vale, perfecto. Bueno, Alexis, te agradecemos mucho por haber estado en este evento. Nuevamente, pues te deseamos lo mejor. Gracias por compartir tu experiencia.
Han sido palabras muy valiosas sobre todo para las personas que se han conectado y nos alegra mucho que todo esté saliendo bien para ti.